Creo que podemos empezar esta mañana y no sé si otros van a conectarse, pero podemos seguir. No sé si hay algunos anuncios. Estábamos compartiendo nuestras vidas mientras todos estaban conectando, pero no sé si hay algunos anuncios o algo que ustedes quieren compartir o peticiones de oración, pero eh, no sé, ya es el tiempo si quieren compartir cómo están todos. Listo. Entonces, bienvenidos a todos y vamos a seguir. Y yo quiero recordarles que todavía podemos recibir ofrendas y diezmos. Y mientras estamos en los Estados Unidos, si tienes un diezmo o ofrenda, puedes hablar o compartir con Jonathan como tesorero o con Elizabeth, porque ella está manejando cosas en mi lugar. Entonces, si quieres dar un diezmo o una ofrenda, pueden hablar con ellos. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada una debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Nuestra llamada a adoración esta mañana es de Efesios y dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Hermanos y hermanas, adoremos juntos. Oremos. Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la oportunidad de conectarnos con nuestra comunidad para adorarte. Dios, si podemos dar los diezmos hoy, oramos para que te sean agradables y que puedas mostrarnos cómo usarlos en nuestra comunidad de una manera que muestre tu ejemplo de amor. Dios, te pedimos que estés con Colombia en la situación que vuelve a afrontar con esta pandemia. Esté con la comunidad médica en esa batalla para mantenernos a salvo. Esté con todos los profesores y estudiantes que una vez más están enseñando y aprendiendo virtualmente. Esté con los padres que están tratando de manejar el trabajo y el colegio virtual con sus hijos. Esté con ellos que no están trabajando en estos días, que no tienen trabajo. Esté con ellos que no pueden trabajar en las fines de semanas. Dios, sabemos que venimos a ti esta mañana con mucho más en nuestras mentes. Ayúdanos y dejarnos sentir tu comodidad. Señor, donde hay pecado en nuestras vidas, lávalo y danos fuerzas para resistir el pecado. Queremos acudir a usted esta mañana con corazones puros. A comenzar nuestra adoración, pedimos que el Espíritu Santo entre en cada una de nuestras casas. Esté con Elizabeth mientras se prepara para traernos su mensaje. Ayúdanos a orar, cantar y estudiar la palabra de una manera que te agrade. Todas estas cosas te pedimos en el nombre de tu perfecto Hijo Jesús. Amén.
quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de
poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Dios, eres increíble y eres una bendición para nuestra vida. Mientras estamos preparando para estudiar la palabra, te pedimos que nuestros corazones y mentes estén abiertos a su voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hola. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días. Esas canciones pasaron rapidísimo. Mi corazón está... Bueno, hoy hay un tema que hace unos años, digamos que ha cobrado más fuerza en buscar, en mirar, en como en preguntar, Señor, ¿qué significa esto? Y es sobre las iniquidades y el cómo orar sobre esas iniquidades. Porque a lo largo de la vida, digamos que nosotros somos la segunda generación, yo soy la segunda generación de personas, primero estuvo mi mamá y después mi generación, y aún así hay cosas que yo veo que por más de que mi mamá fue una mujer que amó al Señor y digamos que nos inculcó todo esto, aún así hay cosas que cobran fuerza en algunos más que en otros. Estoy hablando de mis hermanos, ¿sí? Y hace poco, relativamente hace el año pasado, empezamos a orar por la familia. Empezamos a orar, a orar mis hermanas y yo por el resto, por toda la familia, por los que no conocen del Señor todavía. Y estando orando una mañana, el Señor pone el Hebreos, donde dice que en nosotros, que alrededor nuestro hay una gran nube de testigos de lo que hacemos. Y cuando el Señor me pone eso, me dice, todos tuvieron la misma mamá, todos vieron lo mismo. O sea, cuando nosotros nos fuimos levantando, todos, al igual que yo, vimos los milagros, supimos, nosotros les hemos contado, en mi casa hay una hermana que fue resucitada, o no sé si no les he contado eso, pero algún día se los contaré bien. Sanidades, milagros, hay muchas cosas. Y a pesar de todas esas cosas, hay hermanos míos que no han aceptado al Señor. Entonces, cuando yo estaba orando por ellos, por mi familia, el Señor me dice, todos vieron lo mismo, todos escucharon lo mismo. Y a raíz de eso empieza también a inquietarme a mí, ¿qué pasa entonces? ¿Sí? Porque es cierto, todos nacimos de la misma mamá, todos fuimos criados en la misma casa y aún así unos tomaron un camino, unas decisiones y otros tomamos otros. A unos nos costó menos llegar que a otros, ¿sí?
Entonces, todo esto me lleva a este tema, a las iniquidades. Todo esto me lleva a irnos a mirar qué son. Hace muchos años, cuando empecé a leer la Biblia con más detenimiento, me gustó mucho la historia de Nehemías. Y Nehemías hace una oración. Al comienzo, ellos están, acuérdense que Nehemías están todavía en la deportación. Nehemías está trabajando como copero del rey en otra provincia. Ellos están todos esparcidos y queda un remanente en Israel. Entonces él pregunta por los demás y cómo están los demás. Entonces le dicen, le cuentan, están pasando gran necesidad, están pasando hambres, todos los muros están caídos. Entonces él dice que lloré e hice lamentación por esto. Y oré. Y cuando él ora al Señor, hace una oración bien especial y le dice al Señor que todos han pecado, que todos se han rebelado y que todas las iniquidades las confiesa delante de Dios por su pueblo. Y a raíz de eso empieza un proceso donde ellos pueden, él haya gracia delante del rey, el rey le da el permiso para irse, le concede los permisos, le concede dinero para que vaya y haga la obra, y así ellos pueden empezar a reconstruir las puertas de la ciudad. Y es una historia que para mí fue pues importante, interesante, pero de ahí saqué 3 términos, que fueron las iniquidades, las rebeliones y los pecados. Para mí había solo una cosa y eran los pecados, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a mirar un poco más a profundidad, hay 3 cosas que son importantes. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos que Él llevó todas nuestras iniquidades y uno considera que son los pecados. Pero cuando nosotros miramos más atentamente este tema, vamos a ver que el mismo Señor, desde Éxodo, desde Génesis, él viene hablando de iniquidades, rebeliones y pecados. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia y por qué es tan importante que yo pueda orar bien al respecto. Orar y decir, Señor, esto tengo, así como hizo Nehemías. Él presentó una carta al Señor, por decirlo así, diciendo, Señor esto, Señor esto, Señor esto. Petición, iniquidades, pecados y rebeliones. Entonces vamos a mirar un poquitico hoy a desarrollar este tema. Y quiero que vayamos, miremos, entonces vamos buscando Éxodo 34, mientras que compartimos pantalla. Listo. Pónmelo. Sí, ya. Listo. Bueno, entonces, las iniquidades. Quitemos esto. Pues más o menos porque se sigue viendo por allá. Bueno, listo. Entonces, las iniquidades. Vamos a ir a Éxodo 34. Y en Éxodo 34 encontramos, Éxodo 34 ya lo hemos leído en varias ocasiones, cuando el Señor habla con Moisés y pasa, le da la estrategia de cómo hacer para que Moisés lo vea. Y dice, desde el 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, vamos a ver que él, o sea, aquí habla ya de 3 cosas, iniquidades, rebeliones y pecados. Vamos a mirar entonces la presentación y dice iniquidad. Iniquidad es torcer lo recto, algo que está
recto, un camino que está directo hacia el Señor y que esta iniquidad lo tuerce. ¿Qué es la iniquidad? Es una conducta repetitiva de pecado, un patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser. Las iniquidades son las cosas que vienen de generación en generación y que muchas veces ni siquiera yo sé que las tengo. Son esas cosas en las cuales uno puede ver en el niño que dice, se parece al papá, se parece a la mamá, tiene los mismos gestos, habla de la misma manera, tanto que científicamente también ya lo toman en cuanto a la historia médica. A uno le preguntan quién tiene cáncer en su familia, cuáles preexistencias hay en su familia, porque son cosas que ya están guardadas genéticamente, están ahí, en la historia mía, ¿sí? Y que vamos a ir desarrollando más adelante, no es solamente hacia la parte de salud, sino también a la parte de espiritualmente hablando y también emocionalmente, y en toda la vida se ven estas iniquidades. La rebelión, dice, determinación de seguir una conducta placentera. Por la rebelión nosotros damos la espalda a Dios. Es algo que yo decido, es tan placentero hacerlo, es tan rico, es tan fácil hacerlo, que no quiero renunciar a eso. Y por lo tanto, a través de mi comportamiento, yo doy la espalda a Dios. Muchos del pueblo de Israel decidieron darle la espalda a Dios cuando se metieron con otros pueblos, cuando buscaron mujeres en los otros pueblos, a pesar de que Dios les había dicho que no, cuando se metieron con los dioses que tenían los otros pueblos, y ellos determinaron que era rico pertenecer al grupo, era rico agradar a los mismos dioses, era rico tener relaciones antes de casarse, era rico muchas cosas, y a través de seguir esta conducta se da la espalda a Dios. Y el pecado es ya la manifestación externa de esas dos cosas, de la iniquidad y de la rebelión, y me lleva a mí a vivir de acuerdo a mi parecer. Entonces viene él, pero no es tan grave, no es tan grave, es solo sucede de vez en cuando, es una película nomás, es un trago nomás de más, son muchos, no pasa nada, no pasa nada, no sea exagerado, no creo que a Dios le moleste esto, no pasa nada, ¿sí? Son esas liviandades que nos damos, ¿sí? Entonces, iniquidad, torcer lo recto. Y lo que se va metiendo en mi ser hasta que se vuelve una conducta en mí. Rebelión, lo que hace que para mí sea tan agradable que no me importa si le doy la espalda a Dios. Y los pecados. Entonces, cuando el Señor en Éxodo 34 dice que guarda misericordia a millares. Entonces, hay veces uno dice, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que le pase esto a mi familia? ¿Por qué si yo le sirvo pasa esto y aquello? ¿Sí? Pero nosotros no miramos que Él hace misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y a más gente, a millares. Pero Él también dice, yo soy Dios justo y soy creador, y decidí que voy a marcar hasta la cuarta generación, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando yo pienso en esto, me imagino una cadena, unos eslabones. Mis eslabones apenas son pocos, porque es la primera y la segunda generación. Mis hijas serían la tercera generación. Por lo menos sé que dentro de nosotros, Patrick, Merian, tengo entendido que vienen de generaciones donde han servido a Dios muchas más generaciones, ¿sí? Entonces ellos, los eslabones de ellos son más fuertes. Joana
también ya son varias generaciones. Pero en el caso de nosotros, somos la segunda y mis hijas la tercera generación. Entonces son eslabones que nosotros vamos, a medida que obedecemos, que buscamos al Señor, que se van formando fuertes y que ya nadie puede separarlos. Y a medida que mis generaciones van avanzando, esa cadena se va volviendo cada vez más fuerte, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar un poquito más. El Salmo 32 dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto lo dice David pasando por una circunstancia difícil cuando se descubre su pecado y él descubre su pecado de adulterio y de muchas más cosas, porque ese adulterio llevó a asesinato, llevó a mentir, llevó a maquinar maldad, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Salmo 32. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David estaba pasando por un momento muy duro, donde ya había sido descubierto su pecado, donde él ya había sido consciente de la magnitud de lo que había hecho. Y él dice, mientras callé, o sea, se envejecieron mis huesos. Todo esto llegó y afectó mi salud, todas estas iniquidades. Y vamos a ver por qué David habla de iniquidades. Vamos a ver por qué David habla de iniquidades. Y recordemos que David, vamos a ir 4 generaciones atrás de David. Entonces, la generación anterior de David fue Isaí, el papá, Obed, el abuelo, Boz, el tatarabuelo, y él viene de Rahab. Él viene de Rahab, ¿sí? Su tatarabuelita era Rahab. Rahab engendró a Boz, el que se casó con Ruth. ¿Se acuerdan? El que se casó con Ruth. Y ellos tuvieron un hijo que se llamó Obed. Obed tuvo a Isaí, que fue el papá de David. Recordemos quién era Rahab. Rahab era una prostituta, que el Señor premió su fe y le dijo, listo, así es que se hace. Toma la oportunidad y ella sale de pecado, se arrepiente y salva toda su familia con ella. Y de ahí vienen todos estos. Miremos aquí la iniquidad. ¿Cuál era la iniquidad? Impureza sexual, ¿cierto? Y viene hasta la 4ª generación, era David. Las consecuencias del pecado no se quitan. Y eso lo vamos a ver bien a fondo mirando la historia de David hoy, que nos habla de las iniquidades. Entonces, él viene y le parece, dice la historia, que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. David era rey. Y como todos los reyes tenía que haberse ido para la guerra. Pero él decidió que no, que él se quedara. Y se asoma por la azotea de su casa y ve allá abajo una chica hermosa que se está bañando. Y la iniquidad empieza a obrar en él. Y empieza a mirarla, la deseó, la hace llamar y que la lleven a su palacio. Y aquí comete adulterio con ella. Después de esto, él planea. ¿Qué hacemos? Ella le dice, estoy embarazada. Y entonces él dice, y ahora manda a traer al esposo de la guerra, que él sí estaba en la guerra, lo manda a traer
Y le dice, lo emborracha y le dice, vaya y esté con su mujer. Y él le dice, no, ¿cómo voy a hacerlo si todos mis compañeros están peleando la guerra y yo voy a estar disfrutando? Él se queda, dice que se queda en el palacio con los demás y no va a su casa. Y ya a David le toca, ¿y ahora qué hago para cubrir esto? El hombre no fue. Y entonces él decide hacer algo más. Y es que lo pone en la primera línea de fuego. Y aparte de todo, le da la carta a él mismo, ¿no? A Urias. Y lo manda a la primera línea de guerra y él muere ahí. Después de esto, él se casa con Betsabé. Betsabé está embarazada y el Señor dice, no voy a permitir que este bebé nazca, y el bebé muere. El bebé muere. Y ahí vamos a ir mirando un poquito la historia. Entonces, el pecado de iniquidad que venía de generación en generación, que estaba genéticamente ahí en su vida, era la impureza sexual. Y eso sumado al ocio, porque él no fue a la guerra. Entonces, por eso nuestros padres decían, la madre del pecado es el ocio. Porque muchas veces el tiempo libre genera que se salgan a flote muchas cosas. Entonces, pasa esto y miren lo que sucede. Entonces, pasa, él mira, además de todo, maquina maldad en su mente para cubrir su pecado y él cree que nada de esto está pasando. O sea, él se enfrascó tanto en su problema que él no mira lo que está haciendo. Siendo una persona que tiene una comunión con Dios, siendo una persona que sabe quién es Dios, porque hasta ahí, cuántas generaciones, cuánto tiempo había pasado que Dios lo había guardado. Y él ya estaba reinando, ya estaba en una época de tranquilidad. Y esto es lo que sucede cuando Pablo dice también, lo que no quiero hacer, eso hago. He descubierto, dice, que el pecado mora dentro de mí, dice Pablo. Imaginémonos qué tentación podría estar teniendo Pablo, que descubre que él quiere hacer lo malo. ¿Cuántas iniquidades había generación tras generación antes de Pablo? ¿Sí? Entonces, es esto lo que Pablo dice, he descubierto que el pecado está dentro de mí y que quiere salir. Y volvamos a David, llega entonces, y ahí no se detiene la consecuencia. Entonces, este eslabón que venía fuerte porque ya Isaí no había hecho pecado, Obed no había hecho pecado, Boz era un hombre justo. En David nuevamente se rompe ese eslabón y empiezan a suceder muchas cosas. Vamos a mirar que yo tengo aquí los ejemplos. Entonces, David adultera con Betsabé, su hijo muere, resulta que en su familia empiezan a suceder cosas de impureza sexual. El hermano comete incesto, viola a su hermana, viola a la hija de David, o sea, entre dos hermanos. Absalón, que es el otro hijo, decide intervenir y mata al hermano, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? Recordemos qué hizo David. David planeó y maquinó cómo matar a Urias y lo logró, lo mató. Él no fue el asesino, el que oprimió el gatillo, sino fue actor intelectual de la muerte. Aquí Absalón sí mata a su hermano. Absalón, aparte de todo, se levanta contra su padre y derroca a su padre en el reino. David tiene que huir, suceden muchas cosas feas ahí, y Absalón, aparte de todo, uno de los consejeros de David se vuelve contra él y este consejero aconseja a Absalón coger todas las concubinas de su padre. Y en la terraza donde David miró a Betsabé y la deseó, él pone una tienda y ahí se acuesta con las concubinas de su padre. Todo sucede porque él abre una puerta grande. Y por último, Absalón muere asesinado en batalla, igual que Urias. Entonces, si nosotros miramos aquí, por una mirada,
por un no pude aguantarme, por un ¿quién es esa mujer tan bella? Por un ven aquí, ¿cómo te llamas? Por un algo viene y sucede. Es igual que yo. Viene y sucede una cantidad de circunstancias muy difíciles. También tenemos otro ejemplo de Abraham e Isaac cuando niegan a sus esposas. Cuando niegan a sus esposas. Primero lo hizo el papá, después lo hizo el hijo en circunstancias muy similares. También vemos como otra iniquidad la rivalidad entre hermanos, Jacob y Esaú primero, ¿cierto? Tanto que Jacob dice, Esaú dice, voy a matar a mi hermano, inmediatamente muera mi papá, yo me vengo y lo mato. José y sus hermanos, José lo iban a matar sus hermanos, pero uno de sus hermanos se arrepiente y dice, no, mejor vendámoslo, y lo vende. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos estos ejemplos, vemos aquí obrando cada una de estas cosas, vemos obrando la iniquidad, que es una conducta que se repite de generación en generación, que hace que yo le dé la espalda a Dios. Y de ahí en adelante surgen una serie de puertas que se permiten abrir y que me llevan a pecar contra Dios, a pecar contra mí mismo, contra mi cuerpo, contra mis generaciones, contra mi familia. Si yo creo que David nunca se imaginó lo que iba a suceder. David no se imaginó que venía, que iba a desatar solamente esa acción que él hizo. Vamos a mirar entonces qué hacer con las iniquidades. ¿Qué hacer con las iniquidades? Porque si esto es tan importante, vamos a leer también Deuteronomio 5:9, porque el mismo Señor, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, dice lo mismo. ¿Lo quieres leer, amor? Por favor? Deuteronomio. Deuteronomio 5:9. Deuteronomio 5:9. 5:9. Dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí. Entonces, nuevamente el Señor les dice, hagan lo correcto, cumplan los mandamientos, mírenme, escúchenme, porque yo hago a millares. O sea, cuando el Señor habla de eso, son muchas generaciones, los que llevan ya más generaciones hacia atrás adorando al Señor. Pueden ir mirando que los eslabones se pueden ir haciendo más fuerte. Y Él dice, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. O sea, yo no voy a aguantar que ustedes quieran hacer lo que miramos aquí, vivir de acuerdo a su parecer. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias. No es solo porque Dios quiera que yo no viva o que yo no sea feliz, ¿sí? Sino porque Él sabe lo que va a afectar a mis generaciones de ahí para adelante, ¿sí? Hace 15 días hablábamos de lo que producía el caminar con Dios, de lo que producía el adorar a Dios, y era identidad. Y la primera era identidad como criaturas ante un creador. Porque cuando yo no miro, cuando yo no entiendo que Él es Dios, que Él creó todas las cosas, entonces voy a tener en poco esto, palabras como estas que son tan fuertes, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es un principio que salió de la boca del Señor, que sigue operando en el mundo, que si yo no entiendo esto, mis generaciones no van a ser salvas y van a acarrear consecuencias feas de tal vez mis actos, como le pasó a David. David lloró grandemente a su hijo y decía, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿por qué no he muerto yo por ti? Porque él sabía en su corazón que Absalón no tenía por qué haber pasado todo esto. Pero cuando miramos otra iniquidad, tanto de Jacob
que se repite en David es como la falta de atención hacia sus hijos. Uno mira y sus hijos no eran personas que estuvieran siendo cuidadas. ¿Cómo es que su hermano abusa de su hermana? Y David no se dio cuenta. Si ustedes leen la historia, cuando David aún así es engañado y porque los hijos le dicen, vamos a hacer esto, y él dice, sí, no pasa nada. Engañan. Y lo mismo pasó con Jacob. Con Jacob hubo preferencia por sus hijos y entre sus hijos generó celos. Entonces son iniquidades que se van heredando de generación en generación. El Señor sí lo sabía y él por eso dice, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito. Y no lo visita por mal, porque quiera venganza, sino porque él sabe que las generaciones van a ser afectadas. En Éxodo 20, cuando está dando los mandamientos, también dice lo mismo, no te inclinarás a ellos. ¿De qué está hablando? De la idolatría. Ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito. ¿Qué visita? La iniquidad. Pero aquí estamos hablando desde la cuarta generación. Cuando yo logro cortar esa iniquidad, mis generaciones de ahí van a ser libres hasta que haya alguien que nuevamente infrinja la iniquidad y pase nuevamente. Entonces, resulta que el pueblo también yo creo que se quejaron. Vamos a ir a Ezequiel 18. Empiezan a mirar ellos que esto sucede y empiezan a decir, sí, es que por culpa de los demás, por culpa de mis papás, del pecado de mis papás, estoy pagando esto. Entonces el Señor les muestra cuál es la diferencia. Ezequiel 18. Desde había un dicho en esa época que dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Había un refrán, algo que se repetía sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. A raíz de esto, de que el Señor dijo que visitaría la maldad de los padres hacia los hijos, nace este refrán y entonces ellos dicen, sí, mi papá se come las uvas y entonces a mí se me dañan los dientes. Entonces el Señor les dice, no van a volver a usar este refrán porque vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes. Miren, ahí empieza a nombrar las iniquidades. Que no comieren sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestaré al interés, ni tomaré usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas camine, y guarde mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová de los ejércitos, Jehová el Señor. Entonces, dice, mas si engendrare hijo ladrón, o sea, si su hijo le sale ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso, oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a ídolos e hiciere abominación, prestare a intereses y tomare usura. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces el Señor les dice, el Señor aquí les habla y les dice, no, o sea, ese refrán no está bien dicho. No está bien dicho. Sí, yo visito la maldad. Si usted tiene un hijo ladrón y pasa esto y esto y hace esto y esto, yo voy a visitar. Pero al que no lo haga, al que haga lo recto, lo justo, yo voy a tener en cuenta sus generaciones
y van a estar entre esos millares que Él tiene misericordia, dice ahí el Señor. Entonces, Ezequiel 18 nos corrige aún lo que nosotros mismos pensamos, porque nosotros pensábamos que las iniquidades y los pecados era lo mismo, y el Señor dice, no, los pecados son una cosa y son independientes, son personales, y las iniquidades son los que se traen de generación en generación. Las iniquidades son esas cosas que están allá guardadas y que ni siquiera uno mismo sabe que tiene. Hay un testimonio de una mujer que iba a, digámoslo así, como a hogares de bienestar familiar aquí en Colombia, hogares donde están los niños huérfanos, y llevaba actividades y les predicaba el evangelio. Y un día llevó a su hija de 13 años. Y en un descuido, una de las niñas del hogar le da un poquito de marihuana. Y la niña la prueba. Cuenta ella en su testimonio, que la cogió de tal manera que la chica no pudo soltarse de la drogadicción. Por una sola vez que lo probó. No pudo soltarse. Fue a la cárcel, robó, y a los 27 años, ella en la cárcel decide entregar su vida al Señor. Después de que tenía una mamá que estaba haciendo lo correcto, unos padres que estaban en el camino, y esta chiquita, por algo que había en su genéticamente, porque está comprobado que los drogadictos, algunos hay algo que está allá que los hace ser más vulnerables y que los agarra con más fuerza, ¿sí? Eso es una lotería. Tira el dardo a ver en cuál hijo va a caer, ¿sí? O en qué joven va a caer, más bien, no hijo, sino en qué joven. Esta chica, hasta los 27, desde los 13 años hasta los 27 años, la mamá tuvo que sufrir una adicción de su hija. Tal vez sucedió en el hogar, pero tal vez hubiera podido suceder en el colegio. ¿Por qué? Porque la chica simplemente abrió la puerta y la iniquidad estaba ahí. Tal vez si revisamos hacia atrás, miremos qué pasaba anteriormente, ¿sí? En el lugar donde yo vivía en Bogotá, una familia completa, después de una fiesta, cogieron a una persona y lo mataron entre todos. Lo golpearon, lo dejaron tanto así que fueron desde niños de 10, 12, 13 años hasta uno grande, un muchacho de 22 que fue el único que pues podían judicializar, y este muchacho no se dejó judicializar. Él mataron a la persona, la dejaron ahí tendida y él se escapó, y es la hora que es prófugo de la justicia. Y me enteré en mi último viaje a Bogotá que lo mismo le pasó a su primo, Resulta que este chico, que yo lo conozco desde niño, que su mamá es cristiana porque es de la cuadra y se convirtieron en un grupo de nosotros de la casa, también el año pasado en una fiesta, el muchacho, después de unos tragos, mata a una persona y también está prófugo de la justicia. Entonces son cosas que están ahí, el asesinato, está ahí, y ellos no sabían que lo tenían. Yo conozco la familia, pero se presenta la oportunidad, el momento está, los tragos están ahí, se sube el furor y esta persona mata a otra persona. Y son dos de la misma familia que están en este momento prófugos de la justicia por asesinato. Lo mismo pasa con mamás que fueron abandonadas, su hija es abandonada, la hija de su hija es abandonada, las madres solteras, que muchas veces en adolescencia, y se repite la historia, y son cosas que son estas iniquidades que vienen de generación en generación. Por eso para mí, digamos que fue tan importante entender y decir, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué mis hermanos no? ¿Por qué mis hermanos no han llegado? Y cuando uno mira con mi hermana fue la primera que hizo la lista de las iniquidades que venían de generación en generación en la familia. Y cuando uno mira la lista, todas
están en mi casa. O sea, vienen de generación en generación. Entonces, es cuando nosotras empezamos a orar y estamos en ese proceso, estamos orando en este momento para que el Señor corte todas estas iniquidades y nuestras generaciones puedan servir al Señor de una manera completa. ¿Qué hacer con las iniquidades? Vamos a leer Levíticos 16:21. Dice, pondrá Aarón en sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Nuevamente las tres cosas, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí estamos hablando de cuando entra el sacerdote al lugar y cada uno lleva su cordero, su tórtola para expiación de los pecados. Y el Señor dice específicamente cómo hacerlo. A este macho cabrío no lo matan, como a los demás no lo sacrifican. A este lo sueltan en el desierto. ¿Sí? Y hay un hombre que es destinado para que haga esto. Después el hombre que lo suelta tiene que venir, bañarse y cambiarse. Porque el Señor nos muestra y nos dice, ¿qué hace? Confesará sobre él, sobre el macho, decía, todas las iniquidades, todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿Qué hacer con las iniquidades? Salmo de David, 32. Y aquí ya leímos un poquito la historia de David, cómo él empieza a confesar sus iniquidades y el Señor lo perdona, a pesar de todo lo que sucedió. ¿Sí? Nehemías 9:2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Job 11:13 y 19 dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. ¿Qué hacer con las iniquidades? Entonces, lo que encontramos aquí es que hay que confesar las iniquidades delante del Señor. Confesar. Daniel lo hacía, Jeremías lo hizo, Nehemías lo hizo. Ellos confesaron, así no fueran sus iniquidades. Ah, no, pero es que yo no lo hice, yo, ¿por qué voy a...? Pero ellos se ponían en la brecha por sus generaciones, se pusieron en la brecha. Isaías, cuando el Señor le dice, ¿y quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y él dice, ay de mí. Que está con encendido y le limpia sus labios. Y dice que limpios para él poder ser en la brecha. ¿Quién soy yo? Yo como familia, yo puedo ponerme en la brecha por mis generaciones, por mis hermanos, por mi familia, esa familia que no ha llegado delante del Señor. Poner las manos y decirle, Señor, estas son nuestras iniquidades. No hice una lista de iniquidades porque son diferentes a las de cada familia. Nosotros, cada familia, tenemos cosas que vienen de generación en generación. Por mi lado, digamos que vienen muchas cosas. Imagínense que se unen, cuando yo me casé, se unieron las iniquidades de Andrés con mis iniquidades. Entonces mis hijas tienen doble herencia, ¿sí? Nosotros como padres tenemos que, obviamente ya el Señor tranca, pero aún así, ahí está la iniquidad. David la tenía guardada en su corazón. Y los casos que les estoy contando, estaba ahí. El mismo Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta.
pero tú te puedes enseñorear de él, le dijo. Y aún así Caín fue y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque él no entendió que él podía tener dominio propio. Por eso la Biblia dice que él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando venga la tentación, cuando yo esté en la azotea perdiendo el tiempo y mire hacia abajo, yo puedo decir, ojo, ojo, pilas que estoy pecando, cuidado mis ojitos, ¿sí? Entonces, Nehemías, y saqué estas 3 porciones, digamos, porque son las más relevantes que puse. David, hasta que el profeta va y le dice lo que él hizo, él no había caído en cuenta de la magnitud de su pecado. Cuando el profeta va y le dice lo que él hizo, él dice, yo mato a ese hombre. Y él le dice, el hombre que hizo esto eres tú. Entonces, y David ora y dice, Señor, aún de las cosas ocultas, líbrame, Señor. Aún de eso que está en mi corazón. ¿Qué hacer con las iniquidades? Yo creería que se debe hacer una lista. Cada familia de nosotros debe hacer una lista y decir, esto viene por parte de mis papás, por parte de mi mamá, y confesarla delante del Señor. Y decirle, Señor, esto viene. Yo no sé si a ustedes, a pesar, o sea, lo que yo vi en mi casa, más bien, voy a decirlo así, lo que yo vi en mi casa es que a pesar de que mi mamá fue una mujer justa, fue una mujer que luchó y que logró tener una relación con el Señor y que nos enseñó cómo hacerlo, no todos llegamos. Y todos estamos aquí, en muchas iniquidades nos hemos quedado. Entonces, yo puedo atender el consejo de la palabra, hacer una lista de las iniquidades, de las rebeliones que han separado por generaciones a mi familia de Dios y confesar mis pecados y decirle, Señor, yo renuncio a esto, yo lo entrego, Señor, a ti y te pido que mis generaciones sean limpias. Ya no tenemos un cordero, un macho cabrío en el cual ponerle la mano y confesar sobre todas las iniquidades, pero tenemos la oración para hacerlo. Llegar ante el Señor y decirle, Señor, he descubierto que esto separa a mi familia de ti. Señor, esto separa a mi familia de ti, Señor. Y delante de ti lo pongo. Y te pido que estemos en esos millares de los cuales tengas. Segundo, primero, hacer la lista. Segundo, confesar delante del Señor. Hay veces creemos que como que eso es por arte de magia, yo recibí al Señor y ya, y muchas veces nos preocupamos solamente por nuestra salvación, pero hay un momento en que nuestras generaciones deben dolernos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos deben dolernos, y poder decir así como dijo, a mí me encanta como el Señor le dice a Isaías, porque imagínense ahí el todopoderoso, el grande, con todo su ejército, y está Isaías ahí de pie y dice, oh, ¿quién irá por nosotros? No lo estoy mirando, él está ahí frente a él y le dice, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías dice, yo voy, ¿sí? Yo voy. El Señor no necesita de intermediarios, pero Él quiso que fuera así. Y Él envió a su Hijo para ser intermediario entre nosotros. ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Porque no crean que yo ya tengo 46 años. Mis hermanos, hay uno que tiene 61 años, otro que tiene 59, y yo no veo que lleguen a los pies del Señor. Y eso duele. Eso duele en el momento en que uno dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Son hijos de la misma mamá, vieron lo mismo que yo. ¿Cuál es mi esperanza de esto? Y es que de generación en generación nosotros podamos enseñar esto. Podamos enseñarle a nuestros hijos el precio del pecado, el precio de romper el eslabón. ¿En qué generación estás? ¿Qué número de generación es la tuya en la que vas? Y poder decirle, todo acto tiene consecuencias.
Y usted tiene que ser responsable porque sus generaciones de ahí para adelante van a llevar las consecuencias de su pecado. David lloró y sufrió y no pudo hacer nada. Un bebé inocente murió. Una mujer perdió a su marido. Un hombre, el consejero que le dio la espalda a David y que aconsejó a Absalón, era familiar de Urías. Ahí hubo venganza. Él se vengó de David por lo que había hecho con Betsabé, porque todos sabían lo que había hecho él con Betsabé. Y aconsejó a su hijo para que pecara en el mismo lugar donde David había visto a la mujer. ¿Qué hacer? Yo tengo que hablar con mis hijos sobre esto y decirles, esta es la consecuencia. Porque los eslabones tienen que ser cada vez más fuertes. Yo me gozo cuando escucho que son varias generaciones hacia atrás y ninguna ha dado la espalda a Dios, porque se nota, porque viven bien, porque hay alegría y aunque es duro, pueden hacerlo. ¿Cuál es mi esperanza? Y así Isaías 53 habla del Señor Jesús. Es una profecía donde habla de lo que el sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario traería. Y voy a leerla desde aquí. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Si nosotros vemos, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando nosotros leemos Isaías 53 completo, vemos todo, las rebeliones, el pecado, las iniquidades, los vemos completicos ahí, el paquete. Hay veces leemos por versículos y por eso no entendemos bien. ¿Cuál es mi esperanza? Que Cristo ya llevó todo esto en la cruz del Calvario. Que Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Qué me queda a mí? Ser consciente. Ser consciente del sacrificio que Él hizo y poder hablar a mis generaciones de tal manera que ellos estén conscientes de que pueden trancar esas maldiciones que vienen de generación en generación. Romanos 6, 9 al 14. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Aquí hablamos, ojo con esto, Isaías 53, de lo que Jesús hizo. Ahora vamos a mirar nuestra parte. ¿Cuál es mi parte? Porque entonces hay veces nos justificamos diciendo, pero es que ya él llevó todo y yo puedo seguir viviendo como quiero. Pablo lo decía. Entonces, a mayor gracia, mayor abundará más el pecado. Dice Romanos 6, 9 y 14. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
Así también, ¿quiénes? Nosotros, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Él aquí no dice, ven que dice ahí que están en sus todavía hay concupiscencias, todavía está la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, todavía están las iniquidades que traemos de generación en generación. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mi cuerpo no puede ser instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es similar a lo que el Señor le dijo a Caín. El pecado está a la puerta, pero usted se puede enseñorear. Una decisión. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cumplimos la ley, sí, pero estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Cuál es mi parte? No presentar mi cuerpo como instrumentos para que Satanás obre, o aún yo misma, porque las iniquidades son mías. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tito 2:11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quiénes son los que van a ser celosos de buenas obras? Nosotros. En el pasado él decía, o todavía lo dice, que yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad. Ahora, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quiénes son los que van a ser ahora celosos de buenas obras? Nosotros. Yo tengo que tener el celo del Señor y decir, Señor, yo quiero hacer lo correcto. Y confesar mi iniquidad y mi pecado y decir, Señor, me equivoqué, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuál es mi esperanza entonces? Que Cristo ya pagó. Pero mi función es hacer lo correcto, pararme frente a esto. Y así como Timoteo, a Timoteo Pablo le nombra sus generaciones y le dice que él es lo que es por su mamá y su abuela. En Deuteronomio 6 dice, las abuelas enseñen a sus hijos, a los hijos y a sus hijos, mi palabra, mis mandamientos. Hay veces no hablamos con nuestros hijos de estas cosas, de las consecuencias que tiene el pecado. Y yo les aseguro que si David hubiera estado seguro de lo que estaba haciendo, no llega tan lejos. Pero una cosa llevó a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra, y resultó asesinato. Y después, ¿cómo muere su hijo? Duro, muy triste. Y así, a lo largo de la escritura, cuando empezamos a mirar, vamos a encontrar casos como estos. Esaú con Jacob, con sus hijos, aún Jacob, cuando va a bendecir a los hijos de José, hace lo mismo, intercambia y le da la bendición al otro hijo mayor. Lean lo que es muy chévere la historia. Y todo esto tiene un porqué, pero al mismo tiempo nos muestra que hay cosas que vienen de generación en generación. Con esto termino. Hay mucho más por hablar sobre este tema, pero lo que yo he visto a lo largo de mi vida es que el Señor sí quiere que haya quien se meta en la brecha por sus generaciones. Así como lo hizo con Isaías, lo hizo con todos los profetas, hasta el mismo Señor Jesucristo se paró en la brecha y lo hizo. Lo mismo Él quiere.
que tú tomes control y digas, Señor, ¿cuáles son las iniquidades que vienen de generación en mi familia? Iniquidades que vienen de generación. ¿En qué generación vienen? Hay generaciones, hay iniquidades que se saltan una generación. De acuerdo a lo que estudiamos en la Biblia, hay generaciones, hay iniquidades que se saltan una generación. Entonces, pongámonos en la brecha por nuestra familia, pero antes que cualquier cosa, seamos sobrios, como dice la palabra, justos y ecuánimes. Miremos nuestras acciones con peso, porque nuestras generaciones dependen de ahí. Él lo dijo y lo dice varias veces. Yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Más hago misericordia a millares a los que obedecen mis mandamientos. Entonces, hay en Isaías 5:18 hay otras clases de iniquidades. Ahí habla de a los que llaman bueno a lo malo, para que lo lean en casa. Hay más escritura sobre esto, por el tiempo no lo logramos, pero quiero que sepan con mi hermana, que digamos que somos las que más nos hemos preocupado por esto. Ella sacó una lista en oración grandísima y las cosas que hay en mi familia son duras y todavía están vigentes. Debemos ser conscientes de esto y orar por esto. Usted debe ser consciente y dígale, Señor, yo quiero que tú me muestres qué viene por sus hijos, por sus nietos, por usted mismo, para vivir una vida diferente. Porque hay cosas que nos aprietan y no entendemos qué es. Hay cosas que están en mi interior, que están ahí, pero que no sabemos qué son. Por eso David oraba, aún del oculto, Señor, líbrame. Bueno, ese era, digamos, que lo que había en mi corazón para darles hoy, para hablar con ustedes. Como les decía con mi hermana, decíamos, esto debería ser una de las cosas que nos enseñen de apenas conocemos del Señor, para poder desatarnos y hablar de esto con nuestros hijos y con nuestra familia y poder orar bien. Oremos por eso, oremos con conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Oremos. Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es tan real, Señor, es tan viva, es tan concreta, Señor. En ella no hay engaño, Señor. En ella no hay recovecos, no hay laberintos, Señor. Ella nos muestra el por qué y para qué y el cómo. Por eso, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos muestra, Señor, qué camino debemos seguir, Señor. Y tu palabra nos lleva, Señor, al arrepentimiento, nos lleva a preguntarnos, Señor, qué sucede con nosotros, Señor. Nos lleva a entender tu corazón, Señor. Porque no fue que tú querías visitar la maldad de los hijos, Señor, sino que tú entiendes que las generaciones serán afectadas por nuestros actos, Señor. Por eso yo te doy gracias por eso, porque tu amor y tu misericordia, Señor, es suficiente, es buena, Señor, es agradable y perfecta, Señor. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas revelando, abriendo esta palabra en el corazón de cada familia que la escuchó, Señor, y que tú muestres, Señor, a cada uno, Señor, nos reveles de qué manera, Señor, podemos ayudar a nuestras generaciones y desatarnos a nosotros mismos en muchas cosas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, por compartir su corazón con nosotros. Creo que es un tema muy importante y muchas gracias por el tiempo que tomaste para preparar y el mensaje que nos traíste. ¿Cómo se dice? Que nos traer. No sé cómo cambiar el verbo. Pero Trajiste. trajiste. Muchas gracias.
yo tenía otra canción, yo tuve otra canción, pero cuando estábamos hablando sobre generaciones y generaciones, Jessica me dijo que necesito cambiarlo y desde ella es mi jefe, yo hice. Entonces vamos a cantar la última canción este día. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen, 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 amen. Hallelujah, you are faithful, eres fiel Dios. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Quería como agradecer a Elisa, habíamos estado hablando de ese tema y acordarnos que a veces uno lo piensa, a veces nosotros somos los que clasificamos los pecados y las iniquidades como en cuáles son grandes y cuáles son pequeñas, pero a veces haciendo esa lista hay que pensar en las cosas chiquitas, lo que decíamos, las mentiras, las palabras, el vocabulario, a veces las palabras que son soeces, todas esas cosas que a veces en las casas se van trayendo y se nos van pareciendo normales y que en realidad esas iniquidades y todas esas rebeliones, como hablaba Lisa, no son cosas que nos hacen, le hacen daño directo al Señor, sino que en realidad todas esas cosas nos están haciendo daño a nosotros como personas, a nosotros como familia, y puede seguir haciendo daño si no empezamos a reconocer que necesitamos que el Señor toque todas esas áreas en las que de pronto tenemos malos hábitos y hemos hecho daño a nuestro cuerpo, hemos hecho daño a nuestros hijos con palabras que se les vuelven a ellos normales escuchar y si no son así. Cosas que de pronto hemos dejado que se nos vuelvan normales o rutina en las casas. No tienen que ser pecados que a veces creemos que solamente matar, pecados sexuales o cosas muy grandes, sino que a veces los pecados chiquitos nosotros somos los que con más facilidad como que los dejamos pasar, se nos van volviendo normales. Muchas gracias. Sí, otra vez, Elizabeth, muchas gracias. Y durante la canción era muy poderoso para mí porque estaba pensando en el tema hoy y estoy en la casa de mi abuela y mi abuelo era pastor. Ella me dijo que su papá era pastor y su papá era pastor. Y es muy poderoso estar en ese lugar y escuchar de generaciones y generaciones y que podemos estar con nuestra familia. Y yo puedo ver que muchos de ustedes están con familias también. Es poderoso. Entonces, muchas gracias. Hermanos y hermanas, reciben esta bendición. Amados hermanos, estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, viven en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Amén. Muchas gracias. No creas que cuando estaba preparando esto, cuando yo te conocí, cuando conocimos a Joana y esto, trae tanta esperanza para mí, el ver que sí hay generaciones y generaciones que sirven al Señor, y eso es algo fundamental, que creamos que sí se puede, que creamos que sí se puede. Quería decirles que esto es un abrebocas, de este tema hay mucho más, y yo quiero que lo busquen en sus concordancias, cuántas citas hay de iniquidad, y puedan en sus casas entender, porque como decía Joana, no, el pecado de David, digamos que trajo muchas cosas, pero por lo menos Miqueas 1 habla de los que maquinan iniquidad en sus camas, dice. Isaías 6 dice, Isaías, ¿cuál fue el otro que dije? Hay varios donde habla y hay unos listados de iniquidades ahí que van desde codicia, avaricia, idolatría, van que involucran mi ser, el fondo. Por eso es tan difícil de hablar de este tema, porque hay muchas cosas que no se entienden. Por lo menos una iniquidad que hay en nuestra Colombia es la ruina. Es la ruina, es que muchos padres tuvieron esa ruina, hay hasta de recicladores en nuestras generaciones. Entonces, hay cosas que son más profundas, van mucho más allá, pero que cada uno de ustedes tiene que, en oración, decirle al Señor, muéstrame cuáles son. Muéstrame cuáles son. Hay orgullo, hay altivez, hay muchas cosas. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esa lista y decir, estas son las que vienen de generación en generación, una fuerte que hay también es la falta de afecto natural, padres que abandonan a sus hijos, que dejaron, papás que dejaron a sus esposas, eso es una iniquidad.
fuerte. El divorcio es una iniquidad. El ser madre soltera, todas esas, hay muchas cosas que son fuertes, que vienen en generaciones. Por eso no hice una lista, uno, porque es muy extenso, y dos, porque cada uno de ustedes debe seguir involucrado. Y esto, si nosotros no tomamos eso como un abrebocas, nos vamos a volver como el pueblo de Israel, que iban y recibían y llevaban el cordero para perdón y ya. No, yo debo hacerme entre semana leer y decir, Señor, ¿qué tengo yo en esto? Y buscarlo porque es bien interesante. Los amo mucho, estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes y sé que el Señor está obrando. Es tiempo de obrar, es tiempo del Señor de fortalecernos, es tiempo de limpiar las raíces de nuestra casa. Y esto es ese tema y todo lo que estamos viendo es para eso. Nuestras bases, nuestras raíces deben ser fuertes y para eso tenemos que hablar de estas cosas. Bueno, los amo mucho, que el Señor los bendiga. Bendiciones y chao a todos, que tengan un feliz día y muchas gracias por su paciencia. Soy un bebé en la iglesia. Siempre estoy emocionado. Johan, ¿cómo estás, mijo? Pues. Bien, aquí con esta gordita, hermano, motivándola, que eso ya está de marcha, pues, no la ven. Ahí está. No diga a mi jefe que estaba llorando. Que no digas- Tengo una grabación, tranquilo. Chao. Chao a todos, feliz semana. Feliz día. El Señor los guarde. Yo le digo a la gente.